Muy buenos días, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro espacio para el estudio de la palabra del Señor a través de la lección de la escuela sabática. Y hoy ya es viernes, ya hemos llegado al viernes, es día de la preparación para el día más esperado y maravilloso de la semana, que es el sábado. El día en que nos encontramos con nuestro amante Salvador, que podemos pasar todo el día sin preocuparnos de los quehaceres ni de los afanes de la semana, sino únicamente y al 100% enfocados en alabar, en honrar, en glorificar a nuestro Salvador y en estar en comunión con Él a través de tantas actividades que hay para hacer en el día de sábado, que son propias de ese día, de la comunión con Dios, como por ejemplo ir a la iglesia, alabar, adorar y aprender de nuestro Dios, pero también actividades como ir y servir a una persona necesitada, ayudar a alguien que lo necesita, ir al campo, por ejemplo, para enseñar a nuestros hijos de la creación, del Dios creador que tenemos a través de las cosas que hay en la naturaleza, de la creación, y así sucesivamente muchas cosas que podemos hacer que están en armonía con los planes de ese día tan maravilloso. Y pues hoy tenemos, como todos los viernes, el repaso de la lección. De una semana que se titulaba Sabiduría para vivir con rectitud. Sabiduría para vivir con rectitud. Y pues antes de comenzar nuestro repaso de la lección del día de hoy, vamos entonces a tener una oración. Amante Padre, gracias te damos, Señor, porque en tu inmenso amor y misericordia nos has dado la vida y la salud en un nuevo día. Gracias porque ya estamos en el día de la preparación, día en el que preparamos todas las actividades, preparamos nuestro espíritu, preparamos nuestra mente y todas las cosas que necesitan ser preparadas para poder participar, Señor, de este día precioso que es el sábado. Señor, que en este último día de labores de esta semana, tú nos acompañes y especialmente en este momento que vamos a estudiar tu palabra, que tu Santo Espíritu esté con nosotros para poder entender, poder captar el mensaje que tienes para nosotros. Y también, Señor, que nos capacite para poder vivir las cosas que hemos aprendido. Gracias por escuchar esta oración y por responderla. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Sabiduría para vivir con rectitud. La lección comenzaba dándonos un consejo, y es lo principal que necesitamos para poder vivir con rectitud, obviamente aparte de lo que ya vimos la semana pasada, que era entregar nuestra vida completamente al Señor. Es decir, después que nosotros hemos entregado nuestra vida al Señor, le hemos entregado nuestro corazón, tenemos algo que realizar que es el fundamento de poder vivir con sabiduría todos los días de nuestra vida. ¿Y qué es eso? Es alimentar esa nueva naturaleza que Dios crea en nosotros en el momento en que nosotros decidimos seguirle, entregar nuestro corazón a Él, honrarle, glorificarle y entregarnos a través del bautismo a su misericordia como nuestro Salvador único y suficiente. Entonces, cuando Dios, a través del bautismo y de todo el proceso que hay al entregarnos a Él por completo, hace de nosotros una nueva criatura, hay algo que nosotros necesitamos hacer de ahí en adelante, y es cuidar, alimentar y proteger esa nueva creación, esa nueva naturaleza que Dios implanta en nosotros. Porque si no la protegemos, si no la cuidamos, si no la alimentamos debidamente, va a morir o se va a debilitar tanto que la antigua naturaleza, la naturaleza pecaminosa, terminará nuevamente por coger el control de toda nuestra vida. Y pues
la base para que esto suceda nos la da la lección en su primer acercamiento a este tema, y es en guardar los dichos de nuestro Dios en nuestro corazón. Y nos presentaba versículos como, por ejemplo, básicamente eran versículos del Salmo 119, que son las excelencias de la ley. Y por ejemplo, en el versículo 9, por ejemplo, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ese último versículo es muy diciente, porque nos enseña lo que debemos hacer para que nuestra nueva naturaleza se fortalezca lo suficiente como para que nosotros podamos vencer a la antigua naturaleza, que ella no nos venza y que no caigamos en pecado. Y dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es decir, el estudio de la palabra y la oración son fundamentales para que nosotros podamos mantenernos en el camino correcto, en el camino recto. Obviamente, el principio de la sabiduría, dice la palabra de Dios en el libro de los Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Es decir, guardar sus dichos en nuestro corazón es tener temor de Jehová, respetarlo. Tenerlo en el corazón nos ayudará a estar siempre en guardia contra las acechanzas de Satanás. Y obviamente de nuestra propia naturaleza. Por eso ese día la lección nos hablaba acerca de lo que dice el Salmo, de andar por caminos rectos. Y recuerden que cuando nosotros hacíamos estudios anteriores, mostrábamos cómo eso de andar se refiere al comportamiento, cómo nos comportamos, cómo actuamos. Y ahora, el andar por caminos perfectos es simplemente una figura para mostrar que llevamos una vida que se ajusta a los requerimientos de Dios, pero eso solo se logra si nosotros mantenemos una estrecha conexión y relación con Cristo, que aquí se presenta como guardar sus dichos en nuestro corazón. Pero la lección también nos hablaba acerca de una expresión también muy interesante que aparece en los Salmos, y es esta expresión de saber contar nuestros días. ¿Qué es esto de saber contar nuestros días? ¿Por qué esa expresión, saber contar nuestros días? Porque es de sabios entender que nuestra vida es efímera, es muy corta. Mirándola desde nuestra perspectiva, son 80 años, son un montón de años. Aunque claro, cuando ya uno tiene los 80 y mira hacia atrás, uno dice, uff, qué corto que fue. Sin embargo, aún así, también a veces uno mira hacia atrás y dice, uff, cuántas cosas he vivido. A veces estamos en la cama, mi esposa y yo, hablando de las cosas del día, y a veces recordando cuestiones que nos han ocurrido en el pasado, y empezamos a hacer memoria de cosas y decimos, uff, cuántas cosas hemos vivido juntos, cuántas cosas hemos tenido la oportunidad de vivir, y cuántas personas hemos tenido la oportunidad de conocer estando juntos. Cuando miramos la vida desde nuestra perspectiva, a veces parece que muchas veces nos parece que son muchos años, es mucho tiempo. El problema es que cuando nosotros miramos, o por la fe, o sea, mediante un ejercicio de imaginación y por fe,
miramos la existencia nuestra como seres humanos desde la perspectiva de Dios, de su eternidad, y como dice el salmo que leíamos ese día, el Salmo 90, que para Dios 1000 años es como el día de ayer o como una de las vigilias de la noche. Ya ese punto lo discutimos, así que no lo tocaré otra vez, pero el punto es que para Dios la vida del ser humano es solo un soplo, es solamente casi que una nada, a comparación de la eternidad de Dios, para quien el tiempo no tiene ninguna influencia. La insignificante vida del ser humano es solamente un suspiro, no es nada más. No hay nada relevante en el tiempo que puede vivir un ser humano. Y desde esa perspectiva es que tenemos que mirar nuestra vida, entender que nuestra vida es solo un suspiro, como decía el salmo los salmos que veíamos ese día, es, por ejemplo, que la existencia de nuestra vida es como la flor de la hierba que sale en la mañana, luego viene el viento solano, el viento sopla sobre ella, perece y ya ni siquiera se vuelve a saber dónde estaba el rastro de esa flor. Así es nuestra vida vista desde la perspectiva de Dios. Ahora, lo interesante es que no nos deja solamente allí como en esa situación tan desesperada y tan triste, porque mirando desde esa perspectiva, pues realmente es poco halagador ver la existencia humana, es nada. Pero entonces los salmos también nos muestran que tenemos una forma de hacer que esa efímera existencia sea una existencia sabia, sea una existencia recta delante de Dios, y de esa manera hacer que esa existencia tan efímera y corta se convierta en una permanente y eterna gloria de existencia en la presencia del Señor. Y a ello es a lo que tenemos que llegar, a aprender a vivir este fugaz momento de vida que tenemos aquí en el ya, en el ahora, en este momento, aprender a vivirla de la manera más sabia posible a través de la palabra del Señor, de manera que cuando Cristo venga, nuestra fugaz existencia se convierta en una existencia eterna en la presencia de nuestro amante Salvador. Pero la lección también nos hablaba acerca de cómo los seres humanos, cuando no nos aplicamos a la sabiduría, podemos llegar a cometer cosas que nos sacan del camino recto, del camino correcto. Y entonces leíamos un salmo que hablaba acerca, por ejemplo, de la rebelión del pueblo de Israel en Meriba. Dice: en la calamidad clamaste y yo te libré. Te respondí en lo secreto del trueno. Te probé junto a las aguas de Meriba. Oye, pueblo mío, y te amonestaré, Israel, si me oyeres. Estos versículos, esta situación de Meriba nos muestra las consecuencias de vivir una vida sin la sabiduría de Dios, una vida sin la fe en el Dios Todopoderoso. Cuando nuestra fe falla, cuando nuestra fe falta, estamos viviendo una vida sin la sabiduría de Dios. Estamos apegándonos a la inconsecuente, inconstante
y poco confiable sabiduría humana. Y entonces Meriba se nos presenta en los Salmos. En este día veíamos que en los Salmos esta experiencia de las aguas en Meriba se nos presenta de dos maneras. En uno de los Salmos se nos presenta de la manera tradicional, y es que el pueblo tentó y probó a Dios allí en aquel lugar. Pero este Salmo, el 81, cambia las tornas y dice que fue Dios quien probó al pueblo de Israel. En el 1 dice que el pueblo probó a Dios a ver si Dios realmente iba a ser capaz de proveerles el sustento que necesitaban. Pero el Salmo 81 cambia la situación y nos dice que fue Dios quien probó al pueblo de Israel a ver si iban a ser o no iban a ser fieles e iban a permanecer en la fe, si iban a tener una fe firme, fuerte, o si simplemente eran cuestiones de entusiasmo momentáneo. Y como vemos, según el Salmo y según la historia, el pueblo no pasó la prueba. Sin embargo, Dios sí que pasó la prueba, entre comillas, porque a Dios no se le puede tentar ni se le puede probar, pero sí que mostró Dios que Él sí podía sustentar a su pueblo, y lo sustentó con pan del cielo y agua de la roca durante 40 años. Y ahí es donde entra nuestra experiencia, vivir con sabiduría los días que nosotros tenemos de existencia en esta tierra. Implica tener fe y confianza implícita en la providencia de Dios para nuestras vidas. Implícita y sin lugar a dudas de que Dios nos guiará en todo nuestro tránsito a través de las vicisitudes que podamos tener en nuestra existencia. Esa fe implícita, esa fe sincera e inocente como la del niño en su padre. Así, esa fe pura, esa confianza incondicional, hacen parte importante e invariable de una vida con verdadera sabiduría. Pero la lección también nos hablaba que nos mencionaba que esa vida de sabiduría, esa sabiduría que necesitamos para poder caminar en esta existencia que Dios nos ha dado, también requiere que nosotros mantengamos nuestros pies lejos de los malos caminos. Y leíamos el Salmo 141, que hablaba acerca de los malos caminos. Por ejemplo, que el justo me castigue será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo, que no me herirá la cabeza. Estoy leyendo el versículo 5 de ese salmo, de allí en adelante. Pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos. Serán despeñados sus jueces y oirán mis palabras que son verdaderas. Como quien hiende y rompe la tierra, son esparcidos nuestros huesos a la boca del Seol. Por tanto, a ti, oh Jehová, Señor, mira mis ojos, en ti he confiado, no me desampares. Guárdame de los lazos que me han tendido y de las trampas de los que hacen iniquidad. Trampas, es clave esto allí. Caigan los impíos en una de sus redes, mientras yo pasaré adelante. Una de las cosas que nosotros tenemos que tener presente para poder tener una existencia sabia en esta tierra es que debemos aprender a tener discernimiento, pero que solo se alcanzan. Eso no es algo que se aprenda porque nosotros seamos muy inteligentes o por pura ingenios o por puro ingenio humano. Es algo que se aprende a través de la comunión con Cristo
y el estudio de su palabra. Y es esa pericia, esa perspicacia de poder discernir entre lo bueno y lo malo, saber descubrir y entender la trama del enemigo cuando intenta engañarnos y hacernos ir por los malos caminos. La tentación consiste en pensar o en querer o en dudar, mejor dicho, en dudar de si Dios podrá o no podrá darnos la victoria, la sabiduría, la entereza de poder pasar por el camino, de pasar por las tentaciones, por ese camino oscuro de la tentación. No podemos dudar. Por eso necesitábamos la fe, porque ahora, mediante esa fe y una comunión constante con nuestro Dios, podemos adquirir la sabiduría para poder transitar por estos caminos con sabiduría y no dejarnos llevar por las tentaciones y por los engaños que Satanás puede poner a cada uno de nosotros en el camino. La tentación no es una tentación que nos vaya a hacer caer de forma inmediata, y mucho menos cuando nos hemos ya entregado completamente en los brazos del Señor. Las tentaciones tienen un aspecto progresivo. Nosotros no cedemos de un solo paso hasta la apostasía total. Ese salto le tendríamos tanto miedo que no seríamos capaces de hacerlo así, de un momento a otro y por las buenas a primeras. No. Pero sí es verdad que tras concesiones muy pequeñas, una tras otra, primero una cosa muy pequeña que al principio nos parece que está mal, pero entonces nosotros decimos, pero bueno, no está tan mal. Y entonces transigimos con una cosa pequeñita, y entonces cuando ya nos hemos acostumbrado a esa cosa tan pequeña, ya la vemos normal, ya no es malo. Entonces estamos dispuestos a ir a otra cosita que a partir de ese punto nos parece pequeña. Si lo hubiésemos visto desde el punto anterior, nos parecería ya grande y diríamos, no podemos transigir en esto. Pero como vamos poco a poco, entonces, primero en una cosa más pequeñita y ahora hemos avanzado un paso. Desde ese punto, desde ese paso que hemos dado, entonces miramos otra cosita pequeñita que no tiene mucho sentido, no tiene mucho peso. Entonces decimos, yo creo que por aquí no necesita ser tan malo. Y entonces cedemos en otra cosita pequeñita. Y entonces ahora ya hemos dado 2 pasos. Y desde ese segundo paso damos otro pequeñito más hacia adelante, que nos estamos quedando lejos del primer paso que dimos al principio. Y que de ese primer paso a ese tercero o cuarto no seríamos capaces de hacerlo de una. Y así poco a poco nos vamos yendo y cuando menos pensamos, cuando nos damos cuenta, estamos lejos del sitio donde habíamos empezado y estamos completamente en el fondo, caídos en la tentación, en el pecado y lejos de nuestro Redentor. Por eso necesitamos la sabiduría de Dios, necesitamos la sabiduría de la palabra de Dios para que nos permita discernir no solamente los grandes pecados, sino esas pequeñas minucias en las que podemos empezar a ir cediendo, a ir dando paso libre a esas pequeñas cosas que poco a poco nos irán llevando hasta la tentación y a la apostasía. Finalmente, la lección nos muestra las grandes bendiciones que puede traer para cada uno de nosotros llevar una vida recta, una vida en el camino y en el plan que Dios ha trazado para cada uno de nosotros. Por ejemplo, ayer que estudiábamos esta lección, veíamos en el Salmo 128, voy a leer ese Salmo,
Dice, feliz tú que honras al Señor y le eres obediente. Comerás del fruto de tu trabajo, serás feliz y te irá bien. En la intimidad de tu hogar, tu mujer será como una vid cargada de uvas. Tus hijos alrededor de tu mesa serán como retoños del olivo. Así bendecirá el Señor al hombre que le honra. Que el Señor te bendiga desde el monte Sión. Que veas el bienestar de Jerusalén todos los días de tu vida. Que llegues a ver a tus nietos. Que haya paz en Israel. Veíamos que de todas esas bendiciones, porque esas figuras de la vid y de las uvas y del olivo, eso es una figura que nos muestra, o que esas figuras no, eran figuras que para la época representaban la prosperidad, la felicidad, de las bendiciones abundantes que Dios daba a aquellos que le eran fieles. Pero de todas las bendiciones que aparecen allí, la más grande y la más maravillosa, la que Dios nos ha otorgado para que podamos disfrutar de esa bendición aún en los momentos más complicados y difíciles, es la paz. Que haya paz en nuestros corazones. Aunque el mundo alrededor esté en medio de las guerras más terribles, que en tu corazón y en mi corazón el Dios Todopoderoso pueda poner paz y tranquilidad en nuestra vida, y que esa paz la podamos reflejar y la podamos transmitir a aquellas personas que nos rodean. Mis queridos hermanos, mis queridos amigos, quiero invitarles en este momento para que podamos llevar en nuestra vida esa vida de sabiduría a través del estudio de la palabra de Dios, a través de la oración y una comunión íntima e inseparable con Cristo Jesús. Que Él nos pueda llenar de esa sabiduría para llevar una vida recta delante de nuestro Dios, y que no muy lejos, porque estoy convencido de que muy pronto, pero muy pronto, el Señor vendrá por segunda vez y nos dará la bendición de poder vivir con Él por toda la eternidad. Mis queridos hermanos, quiero invitarles para que compartan este video con todas las personas que puedan compartirlo, amigos, hermanos, familia, los hermanos de la iglesia, con todos los que puedan compartirlo. Que nos dejen su comentario, déjanos allí tu comentario acerca de la lección de esta semana. ¿Qué tal te ha parecido la lección de esta semana? ¿Qué enseñanzas te trajo esta lección de esta semana para ti, que hayas encontrado como importantes, necesarias para nuestra vida? Y compártela con nosotros para que enriquezcamos nuestro estudio. Si no te has suscrito al canal, suscríbete. Y no siendo más, mis queridos hermanos, darles un abrazo muy fuerte, desearles que Dios les bendiga y que tengan un muy feliz día y un feliz sábado de antemano.